Buenas noches. Bueno, estamos esperando a que los estudiantes se incorporen a la tutoría número 3 de lógica y teoría de conjuntos. Así que vamos a esperar unos minutos para que se integren, ¿verdad?
Bien, vamos a iniciar a lo que es a la tutoría número 3 de lógica y teoría de conjunto, ¿sí? Hoy vamos a hablar eh, teoría de conjunto, ¿verdad? Los diferentes tipos de conjunto que vamos a conocer. Bien, eh, en este caso, pues les voy a compartir lo que es la presentación, ¿sí? Bien, como les decía, esta es la tutoría ordinaria número 3 de lógica y teoría de conjunto, donde las dos se relacionan, ¿verdad? Tanto lógica como teoría de conjunto. Bien, una de las cosas bien importantes es hablar de operaciones de conjunto, cómo se pueden hacer estos tipos de operaciones, ¿sí? Y cuáles son las propiedades que hay en lo que es conjunto, ¿verdad? ¿Cuáles son las propiedades? Así como hay propiedades algebraicas de los números reales, también hay propiedades de, de lo que es la teoría de conjunto. Y eso es bien importante lo que vamos a ver, ¿verdad? Está la unión de dos conjuntos, la intercepción, la diferencia, la diferencia simétrica. Vamos a hablar del complemento de un conjunto y qué relación tienen con respecto a los elementos que pertenecen a estos conjuntos. Y eso es lo que vamos a ver a continuación. Bien, entonces vamos a ver la unión de dos conjuntos, ¿sí? O más conjuntos, ¿sí? Entonces, en ese caso vamos a tener lo que es la definición. ¿Cuál es la definición en este caso? Cómo poder unir, en este caso, los conjuntos, cómo se representan, ¿sí? Sabemos que los conjuntos se representan por medio de extensión y comprensión. En este caso vamos a utilizar bastante lo que es la comprensión. ¿Por qué? Porque en casos es mejor utilizar lo que son eh, la representación de un conjunto por comprensión, ¿sí? Porque ahí es difícil a veces extender los elementos de un conjunto, ¿sí? Por eso que decíamos en la tutoría de repaso número 3 que es mejor establecer los conjuntos por medio de comprensión, a lo menos que sea un conjunto de 10 elementos, por ejemplo, eso sí, se, se pueden tener de la mejor. Buenas noches, Víctor. Buenas noches, licenciado. Ok, bien. Muchas gracias por haber estado en la tutoría número 3, ¿sí? Porque no sé, los demás estudiantes no han contestado, creo que solo usted quizás va a estar, ¿verdad? Solo yo voy a estar ahora. Sí, pero es bien importante lo que vamos a ver ahora, sí. De acuerdo, yo me disculpo, me tardé porque como el enlace no tengo el Telegram instalado en la computadora y desde ahí de un solo Sí, entro, ¿verdad? Pero aquí estamos. sí, correcto, eso es lo importante. Entonces vamos a iniciar porque avanzamos más, ¿verdad? Entonces le voy a compartir lo que es la presentación, ¿sí?
No sé si mira la presentación, Víctor. Sí, licenciado. Ok, entonces este es lo que... ahora vamos a ver lo que es la tutoría ordinaria número 3, ¿verdad? Entonces vamos a hablar en este caso de las operaciones de conjunto. Ya estuvimos hablando de operación de conjuntos de representación, en este caso de extensión y por comprensión. En este caso vamos a ver que se utilizan para, en este caso, vamos a ver algunos conjuntos finitos que tienen que ver con representados por extensión y también por comprensión, ¿verdad? A veces que es más difícil ponerlos como comprensión porque necesitamos buscar una propiedad que coincida con los elementos del conjunto que tenemos por extensión. Pero bien, vamos a ver de la unión de dos conjuntos. Dos conjuntos o más, ¿verdad? Eh, hay más, pueden haber muchos conjuntos, pero en este caso solo vamos a establecer solo dos para dar la idea de qué es la unión de dos conjuntos. La primera operación que estudiaremos nos permite, dado dos conjuntos A y B, cualquiera, formar el conjunto de todos los objetos que son miembros de A o B. En este caso, cuando decimos A o B, nos estamos haciendo referencia a qué? Al O, ¿verdad? Que vimos de la tabla de verdad, ¿sí? O está en un, o pertenece a la unión, o el elemento está en el conjunto A o está en el conjunto B. Y es verdadero, ¿sí? Eso es lo que significa la unión, ¿sí? El O. Si el X, por ejemplo, pertenece a A o pertenece a B, ¿sí? Pero es verdadero. ¿Por qué? Porque este conjunto es la unión y la unión de A y B son los que están, si no están en A o están en B. Y simbolizado nos presenta como A unido a B. Esta U para arriba significa unión, ¿sí? Entonces aquí están todos los elementos, tanto del conjunto A como el conjunto B, ¿sí? Entonces la unión dice o está en B o está en A. ¿Sí? O puede estar en ambos también. Recuerden que la unión está todos los elementos tanto de A como de B. Este conjunto puede ser escrito como comprensión, ¿sí? Esta palabra ya lo vimos, ¿verdad? ¿Cómo representábamos los conjuntos por comprensión? ¿Sí? De la siguiente manera. Esto, como comprensión A unido a B, son los X tales que los X que pertenecen al conjunto A o que pertenecen al conjunto B. Es decir, que es verdadera para que, aunque X, por ejemplo, X no puede pertenecer a A, pero X sí puede pertenecer a B. ¿Sí? Un X cualquiera va a ser verdadera porque lo que decíamos, con que una de las dos sea verdadera, me basta para que sea verdadera. Y eso lo vimos en las tablas de verdad. Y ustedes pueden, y se puede observar que eso es lo que que es lo que hemos estado viendo, lo que es en la tutoría 1 y de repaso, ¿sí? Entonces, este significa el O. O X está en A o X está en B, pero tiene que estar en uno de los dos porque yo genero el conjunto de la unión, tanto de A como de B. Así como la unión de conjuntos da como resultado un conjunto que contiene todos los elementos de cualquiera de los dos conjuntos operados. Es decir, que las operaciones, en este caso, una de las operaciones es la unión, ¿sí? Y se representa por medio de la U. Bien, esa es la definición, porque necesitamos observar cómo podemos hacer operaciones con conjunto, ¿sí? ¿Todo bien, Víctor? Sí, licenciado. Ok. La intersección es el conjunto más pequeño y la unión es el conjunto más grande. La intersección que nos dice son los conjuntos, la intersección de los conjuntos A y B es el conjunto que contiene todos los elementos
que A y B tienen en común. Es decir, que tienen en común, ¿verdad? ¿Sí? Es decir, que los elementos están en A como también están en B. Si está en A y no está en B, entonces no es la intersección. ¿Sí? Un elemento no puede estar en la intersección si está en A o está en B. Tiene que estar en la intersección. Es decir, que el O nos indica en conjunto la unión. El I nos indica quién, la intersección. ¿Sí? Entonces, esta operación está denotada por A interceptado, como la U para abajo, que significa A interceptado B. Y es formalmente definida por, y eso es lo interesante, ¿verdad? Como el conjunto representado por compresión, es decir, son todos los X, tal que X pertenece a A y X pertenece a B. Para que esta operación sea verdadera, ambos tienen que ser verdaderos, ¿sí? Esto es lo que nos indica, que tienen que ser verdaderos, ¿sí? Allá no, ¿verdad? Allá con uno de los dos, tanto de X pertenece a A o X pertenece a B, era verdadero en la unión. Pero acá en la intercepción solo tenemos que es verdadero cuando ¿qué? Cuando ambos son verdaderos. Si no va a ser falso, ¿verdad? Eso es lo que nos da la idea de lo que hemos estado viendo de la tabla de verdad. Entonces eso es bien importante. Diferencia. La diferencia, en este caso, de conjuntos entre A y B se simboliza por A menos B, por eso nos dice la diferencia. Es el conjunto de qué? Es el conjunto que contiene a todos los elementos que pertenecen a A, pero que no pertenecen a B. Es decir, que si están en los dos, ¿sí? No lo tengo que en este caso, ¿verdad? Porque nos dice en este caso, es el conjunto que contiene a todos los elementos que pertenecen a A, pero que no pertenecen a B. ¿Sí? Entonces, formalmente, ¿cómo podemos escribir? Vean cómo le damos sentido a lo que es a la hora de jugar con los elementos. Es decir, la diferencia de A menos B es igual a quién? A los X, tal que los X que pertenecen a A y, esto es bien importante, y X que no pertenece a B. ¿Sí? Esto se tiene que cumplir. Por ejemplo, si yo pongo que X pertenece a A y X que pertenece a B, entonces eso para mí no va a funcionar porque no estoy hablando de la diferencia. Entonces tiene que ser verdadero cuando X pertenece a A y cuando X no pertenece a B. Pero cuando X pertenece a B, entonces este va a ser falso y este va a ser verdadero. Verdadero y falso, vamos a tener el valor de falso. Entonces eso es lo que nos indica lo que es la diferencia de conjunto. Y estas son las que vamos a manejar. Y esto es bien importante, la definición por comprensión. ¿Sí? Diferencia simétrica de conjuntos. La diferencia simétrica entre A y B se simboliza de esta forma. A y un círculo, ¿sí? Y un más, ¿sí? Eso significa la diferencia simétrica. Es el conjunto de qué? De todos los elementos que están en A o en B, pero que no están al mismo tiempo, es decir, que no están en la intersección. Es de- Perdón, es decir, que la diferencia simétrica entre A y B va a ser igual a la unión, pero luego le quitamos a los que están en ambos, es decir, en este caso, la intercepción, es decir, A unido a B menos A interceptado a B. ¿Sí? Veamos este ejemplo. Víctor, ¿cómo sería la unión de A unido a B, según cómo se ha definido el conjunto A? Conjunto A tiene 2, 3, 4, 5, 7 y el conjunto B 2, 4, 6, 8, 10. ¿Cómo sería la unión? Vaya, en la unión dice que son los que pueden estar en A
como pueden estar en B. Correcto. Entonces, o pueden estar en ambos. En este caso sería el 2, Ujú. solo el 2 creo. Es la unión. Ajá. Por eso, o está en A o está en B. Y es verdadero, Ah, porque entonces está en la sería, unión. ajá, sería el 2, Ujú. 3, 4, 5, 6, 7, 8 y el 10. Correcto, así es. Así sería, ¿verdad? Correcto, el que está en la unión, ¿verdad? Es el que está en la unión, correcto, así es. Por eso nos dice, ¿está en X o está en B? Y es verdadero. Entonces, si aunque esté en A, pero no esté en B, es verdadero, entonces lo vamos a incluir ahí. Si está en B y no está en A, lo vamos a incluir ahí. Y si está en ambos, también lo vamos a incluir ahí, porque es verdadero, ¿sí? Entonces, por eso nos da la unión, ¿sí? Correcto. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 10. Correcto. La intersección, ¿cuál sería la intersección, Víctor? De esos dos conjuntos, tanto de A y de B. Vaya, en la intersección son los que tanto el conjunto A como el B tendrían en común. Estamos Correcto. hablando del 2, Ajá. solo el 2. Correcto. Solo el 2, ¿verdad? Esa es la intersección. La unión es el conjunto más grande y la intersección es el conjunto más pequeño. B unido a C. ¿Cuáles serían los elementos, Víctor? Sería el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Correcto. Exactamente, ¿verdad? Veamos el otro. B interceptado C. Lo que tienen en común, los elementos que tienen en común entre B y C. Hablando de, sería en común ninguno, licenciado. Y si no tiene ninguno, ¿a qué es igual eso? Es, sería verdadero. Sí, Sería falso y falso, ¿no? no. Estamos hablando de conjunto, Ajá, no de elemento. ajá. Entonces, en Ah, este, si no contiene a ninguno, ujú, ¿correcto? sería entonces diferente. Es un conjunto que definimos en la tutoría pasada. Ah, no, no, entonces no me recuerdo muy bien. Ok. Lo definimos como no tiene ningún elemento, es el conjunto vacío, Víctor. Sí, sí, No sé si se acuerda que vimos ese conjunto, ¿sí? sí, sí. Porque no tiene ninguna de la intersección. Entonces el conjunto vacío, ¿sí? El conjunto vacío se representa por este símbolo. No sé si está un poquito más difícil, ¿verdad? Veamos el otro. A menos B. ¿Cuál sería el conjunto A menos B, Víctor? Son los que están en A, pero que no están en B. Sería el 3, ¿Correcto? el 5 y el ¿Correcto? 7. Correcto. Así es. Y B menos A, ¿cómo nos quedaría? Sería el que están en B, pero que no están En A. en A, sería la definición, ¿verdad? Ujú. Sería el 2, El, solo el el, 2. el que está en A, el que está en B, pero que no está en A. El 2 está en B y el 2 estará en A. Ah, sí, sí, no, no, están en común. No, Ujú. entonces sería el 4, 6, 8, 10. Correcto. Eso sería, ¿verdad? A menos B. ¿Cómo nos quedaría A menos B? Más menos C, perdón. ¿Cómo nos quedaría A menos C? Los elementos que están en A, pero que no están en C.
Sería el 2, solo el 2, porque los demás están en C. Correcto, así es. Y C menos A son los elementos que están en C, pero que no están en A. Sería el 1, el 9, 1 y 9. Exactamente, ¿verdad? Y la diferencia simétrica de A y B, ¿cuáles serían? Los que están en la unión, quitándole la intersección, es decir, los que tienen en común. O sea, yo los coloco y le quito los que tienen la intersección. ¿Cómo me quedaría la diferencia simétrica de A y B? Sería 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, licenciado. Correcto. Esa es la definición de conjunto, ¿verdad? La diferencia simétrica de A y C. ¿Cuál sería la diferencia simétrica de A y C? Sería lo que están en la unión, pero quitándole la intersección. Entonces, el 3, el 5, como está en la intersección, lo estoy quitando. El 7 y el 7. Y al final, ¿cuál me da lo que es la diferencia simétrica? ¿Qué elementos me sobreviven? Sería el 1, el 2 y el 9. Correcto. 1, 2 y 9. La diferencia simétrica de B y C. ¿Cuáles serían las diferencias simétricas de B y C? Ahí serían todos los de la unión, porque como la intersección me daba conjunto vacío. Correcto, así es. Excelente. Sería todo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Bien. Ejemplo. Este es un poquito ya porque aquellos conjuntos eran conjuntos de por extensión y eran finitos. Ahora estos conjuntos son, bueno, el E no es un conjunto finito, porque existe una infinidad de números pares, pero los tres están en ¿qué? En representación de comprensión, ¿sí? ¿Y qué nos dice? En este caso, los n que pertenecen a los naturales, ¿sí? Recuerden que los n comienzan desde 1, aunque algunos libros hacen cuenta que comienza desde 0, ¿sí? Pero en este caso vamos a comenzar de 1, aunque me faltó quitarles el 0, porque el problema es que algunos libros incluyen el 0, pero el 0 es neutral, ¿verdad? Entonces siempre la definición de los números naturales comienza desde 1. Pero me dice que los n menores o iguales que 11. ¿Cuáles son los elementos que me está dando por extensión este conjunto A, Víctor? Sería del 1 al 10, licenciado. Y el 11 no. Ah, sí, sí, porque dice que es menor o O igual. igual, correcto, excelente. Esos pequeñitos detalles son bien importantes. Y el conjunto B, ¿qué son los números que me están dando por extensión? Sería del 2 hasta el 20, pero los pares, va de 2 en 2, 2, 4, 6, Correcto, 8, hasta llegar a 20. correcto, así es. ¿Y el E? Serían los impares, pero... Los, dice los n que Ah, pertenecen no, a no, los, ajá. los n que pertenecen a los naturales, hasta el que n es para. Esa es la propiedad. Serían todos los pares, pero no dice hasta dónde. Entonces O sí, sí, no nos dice hasta dónde, se va hasta infinito, ¿sí? Porque hay
Por ejemplo, 2 millones, 4 millones, 6 millones y sigue, ¿verdad? Es un conjunto bastante extenso, por eso es bien importante el conjunto E que está escrito de forma por comprensión, ¿sí? A unido a B, ¿quién será? ¿Cuáles serán los conjuntos A unido a B? Sería del 1 hasta el 11, creo. Ujú. Solamente. No, entonces sería del 1 hasta el 20. No sé si. Mm, recuerde que el conjunto A está del 1 al 11, pero de ahí el conjunto B ya son los pares. Después del 12, ¿qué seguiría? Ah, no, sí, sí. Entonces sería del 1 al 11, luego del 12, el 14, 16, 18 y el 20. Correcto. Exactamente, ¿verdad? Pero aquí está incluyendo el cero, porque algunos libros incluyen el cero, pero lo vamos a descartar. Los números naturales comienzan del 1, ¿verdad? Entonces aquí están, desde el 1 hasta el 11, después comienza 12, 14, 16, 18, 20. Por eso es bien importante, es bien complicado un poco ponerlo de comprensión, ¿sí? Pero es bien importante, ¿verdad? Para ver qué está pasando cuando tenemos un conjunto por comprensión, ¿sí? Bien, el A interceptado de, Sería, licenciado, los que tienen en común. En este caso serían solo los, los pares del 2 al 10. correcto, así es, del 2 al 10, ¿verdad? Y el cero lo vamos a ir quitando, ¿sí? Bien. A menos B, ¿cuál sería? Serían todos los impares del 1 al 11. Todos los impares del 1 al 11, correcto. B menos A, B menos A, ¿cuáles serían? Pues ahí todos los de B pertenecerían al conjunto de licenciado. B menos A. Es decir, los que están en B, pero que no están en A. Sería el 11. El 11 está en A. Y el B es el conjunto de los números pares del 1 al 20, que son los números pares, ¿verdad? No del 1 al 20, sino que el conjunto, cuando n es par, en ese intervalo de los conjuntos naturales, que son pares de en 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Los que están en B, pero que no están en A. Sería del 12, 14, 16, 18 y 20 entonces. Correcto, correcto. E interceptado B. Sería del 2 al 10, licenciado, los pares. Perdón, Del es E, interceptado B ajá, sería del 2 al del 2 al 20 sería, correcto, pero de 2 al 20 que es igual al conjunto de ajá, B. correcto.
B menos E. Ahí todos los del B están en el E, licenciado. Entonces, ¿qué sería igual? Sería vacío. Correcto. Hoy sí va. Este es un poquito más complicado, aunque está en comprensión, pero la idea que se va, los conocimientos que se van acumulando, ¿verdad? E menos B, esa es la más difícil. Serían los del 22 hasta el infinito. ¿Cómo se puede poner por comprensión eso? Eh, no recuerdo la decisión. Ok, por comprensión, ¿verdad? Serían los n, la n minúscula, que pertenecen a los naturales, tal que n es par y n mayor o igual que 22. 22. ¿Sí? Y este es un conjunto infinito porque sigue, ¿verdad? Pero vea que aquí está la forma, ¿verdad? Los n que pertenecen a las naturales, tal que n es par y n sea mayor o igual que 22. ¿Sí? Entonces es mejor ponerlo por comprensión y eso a veces complica, ¿verdad? Pero es bien importante tener en cuenta esto. ¿Sí? Los naturales menos el conjunto E, ¿a qué será igual? Por comprensión. El conjunto de los números naturales menos el conjunto E. Serían todos los números que pertenecen a los naturales, Tal que, tal que n es impar, entonces. correcto. Ese es el objetivo. Claro, pensar cómo podemos poner los conjuntos de forma por comprensión. ¿Sí? Entonces eso es lo importante. Bien. A, la diferencia simétrica de A y B, ¿a qué es igual? Es decir, los que están en la unión, pero después quitándole lo que está en la intercepción. Sería el 1, el 3, ¿Correcto? 5, 7, Correcto. 8, Mm, 9. 8, sí. No, 8 no, perdón, sería del 7, nos pasamos al 9, de ahí el 11 y hasta el 20. O Es sea, decir, 11, 12, 14, 16, 18, 20. correcto. Excelente. Entonces, por eso es bien importante los dos ejemplos que le acabo de poner para hacer un repaso de estos conjuntos, estas operaciones de conjunto. ¿Sí? Por eso es bien importante. Para mí, lógica y teoría de conjunto, le soy sincero, para mí es la raíz de la carrera. ¿Por qué? Porque la lógica, el análisis nos lleva a comprender para pensar tanto algebraicamente como analíticamente en el proceso del desarrollo de un ejercicio. Y la lógica es bien importante, que es donde se aplica en esta materia. ¿Sí? Bien, en la otra unidad es donde le vamos, como decirlo, el toque como lo esencial, ¿verdad? Cuando estemos en demostraciones, porque eso sí les
a uno, o sea, le da una forma de ver las cosas o sea, de diferente forma, ¿verdad? Pero cuesta, ¿verdad? Cuesta un poquito demostrar y eso es lo que vamos a ver una parte ahora, ¿verdad? Ya la otra tutoría ya vamos a ver más, tutoría de repaso, vamos a ver más cosas de demostración, que es bien importante, ¿sí? Pero vamos a iniciar ahora, por eso es bien importante todo lo que estamos viendo. Ahora vamos a ver el conjunto potencia. ¿Qué nos define el conjunto potencia? ¿Sí? Bien, es importante. Anteriormente sugerimos que los elementos de un conjunto podrían ser otro conjunto, es decir, que es decir, que los elementos de un conjunto podrían ser otro conjunto, ¿sí? Y solo habíamos dicho que son solo elementos los que pueden tener, son los elementos, pero esos elementos pueden ser conjuntos dentro de otro conjunto, ¿sí? Por ejemplo, 2,1 y 3,5 son elementos de este conjunto, pero son conjuntos, ¿verdad? Es decir, que son elementos, que los elementos de un conjunto podrán ser también conjuntos, como el subconjunto 1,2, 3,5 de este conjunto. Entonces, eso es bien importante cuando definimos que A sea un conjunto cualquiera, merece especial atención el conjunto que contiene a todos los subconjuntos de A, el cual es llamado el conjunto potencia de A y se simboliza por medio de una P de carta, de letra carta, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, y adentro lo que es el conjunto. Este conjunto es bien importante. Este conjunto potencia, más que todo, en la hora de definir el conjunto y el vacío, eso se va a ver en la última materia que se llama topología y por eso es bien importante este conjunto. ¿Sí? Bien, las propiedades demostradas en los ejemplos, sabemos que para cualquier conjunto A pertenece al conjunto potencia y vacío pertenece al conjunto potencia, respectivamente. Y eso lo van a ver en la última materia de topología, ¿sí? ¿Cuáles son las propiedades? Son tres propiedades que tienen que ver con lo que es la topología. Y cuando estén en esa materia se van a dar cuenta se van a recordar de lo que yo les estoy diciendo. Por eso es bien importante que tenemos que por definición A pertenece al conjunto potencia y vacío pertenece al conjunto potencia. ¿Sí? Y bien, por ejemplo, el conjunto potencia de vacío. ¿Cuántos subconjuntos tiene el conjunto potencia vacío? Pues solo el mismo vacío, ya que vacío es el único subconjunto del mismo vacío. ¿Sí? Vamos a ver si tenemos un elemento. Si S es igual a este conjunto que tiene como elemento de A, entonces el conjunto potencia, ¿a qué va a ser igual? El conjunto potencia de S, en este caso, va a ser igual a vacío y en este caso, al conjunto S. ¿Sí? Entonces, ¿qué está pasando? Cuando tengo vacío, solo tengo un elemento. Cuando tengo el conjunto A, voy a tener dos elementos que son conjuntos del conjunto potencia. ¿Sí? Licenciado, el vacío entonces siempre aparece en... Ajá, correcto, en el conjunto potencia. Ujú. ¿Sí? Correcto, porque dice que el vacío pertenece al conjunto de potencia. ¿Sí? Recuerde que estamos hablando de los subconjuntos y el conjunto vacío es un conjunto, pero es vacío, pero es conjunto. Por eso definimos, ¿sí? Y este, como está entre llaves, es otro subconjunto. Entonces, si el conjunto S es igual a A, B, ¿cuántos subconjuntos puedo formar con este conjunto S? Bueno, la potencia de S va a ser vacío
puedo formar el conjunto A, el subconjunto A, el subconjunto B y el conjunto S. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué patrón está pasando en A, B y C? Recuerde que el conjunto potencia es formar todos los subconjuntos del conjunto. ¿Qué es lo que está pasando? Cuando tenemos solamente el conjunto vacío, solo tenemos un único subconjunto. Cuando tenemos el conjunto S, que solo tenemos en este caso el elemento A, entonces tenemos dos elementos. Cuando tenemos el conjunto S y dos elementos, entonces el conjunto potencia formado por esos dos elementos, tenemos vacío, puedo formar el conjunto A, puedo formar el conjunto B y puedo formar el conjunto A, B. Es decir, el conjunto potencia lo que me está diciendo es que yo voy a formar de los elementos que tiene S todos los subconjuntos posibles. Por eso se le llama conjunto potencia. Veamos el D. Si S tiene tres elementos, yo voy a formar todos los subconjuntos que tiene que ver con el conjunto S, siempre y cuando el conjunto S tiene que pertenecer al conjunto potencia y el conjunto vacío tiene que pertenecer al conjunto potencia. Entonces, por eso primero tenemos vacío, puedo formar el conjunto vacío, puedo formar un subconjunto que tenga solo elemento A, puedo formar un subconjunto que solo tenga el elemento B, puedo formar otro subconjunto que tenga el elemento C, puedo formar otro conjunto que tenga A y B, puedo formar otro subconjunto A y C, puedo formar otro subconjunto B y C, y el otro conjunto que este es S, ¿sí? Este es S y está vacío, y eso es lo que nos dice acá, que A pertenece al conjunto potencia y vacío pertenece al conjunto potencia. Pero ¿qué patrón está pasando cuando tenemos un elemento, cuando tenemos el conjunto vacío, cuando tenemos el elemento A, cuando tenemos el conjunto de dos elementos y cuando tenemos el conjunto de tres elementos? ¿Cuántos subconjuntos estoy formando? ¿Cuál es el patrón que se está viendo en los cuatro literales, tanto de A, B, C y D? En el primero estoy formando un subconjunto. En el segundo, en el literal B, me salen dos subconjuntos. En el C me salen cuatro subconjuntos. Y en el D me están saliendo, ¿cuánto? 8 subconjuntos. Y si tuviera cuatro elementos, ¿cuántos subconjuntos tienen que salirme? Por el patrón serían 16. Correcto. Y aquí viene correcto. La idea es que tenemos el conjunto S. Si tiene dos elementos, de esos dos elementos vamos a formar el conjunto, los subconjuntos. Por eso se llama conjunto potencia, que tiene que ver, que contiene, acá nos dice aquí arriba, ¿verdad? Que contiene, en este caso, ¿sí? Acá, que contiene todos los subconjuntos de A. Y esta es la fórmula, ¿sí? Esa es la estrategia. En general, perdón, en general, si ese tiene en elemento, es posible probar que el conjunto potencia va a tener 2 a la n elementos. Cuando usted dijo que si tenía 4, vamos a tener 16 subconjuntos del conjunto potencia, y eso es cierto, porque si n vale 4, perdón, si n vale 4, 2 a la 4, ¿cuánto es? 16. ¿Sí? 2 por 2, 4, 4 por 2, 8 y 8 por 2, 16. Entonces, ¿cómo podemos formar el conjunto potencia? A través de los elementos de un conjunto. Son los subconjuntos. Si no le sale los 16, le dejo de ejercicio para que encuentre todos los subconjuntos potencia de 4 elementos. En este caso, A, B, C y D. Y tiene que salirle 16. Si no le salen 16 es porque le falta alguno. ¿Sí? Tiene que darnos 16.
¿Sí? Pregunta, Víctor. No, hasta Ok, ahorita le voy comprendiendo, licenciado. correcto. Sí, siempre les pregunto porque eh, ya de este domingo al otro tenemos el examen parcial, ¿verdad? Y eso es bien importante que Esto va a entrar, licenciado. sí, esto va a entrar. La unidad uno, Tablas, todo eso, tablas de verdad, proposiciones, eh, equivalencia y la tutoría que yo no di, pero eran las reglas de inferencia y los predicados, ¿sí? La regla de diferencia viene siendo lo mismo que las equivalencias lógicas que vimos todas las propiedades, ¿sí? Bien, vamos a avanzar, ¿verdad? Igualdad de conjunto. Esto lo estuvimos viendo, ¿verdad, Víctor? Víctor. sí, sí, perdone, estaba tomando nota. Sí, claro. Ah, ok. Sí. Perdón. El conjunto potencia, ¿sí? ¿Qué es la igualdad de dos conjuntos? Dos conjuntos A y B son iguales si esto es un poquito más pesadito, sí, Víctor. Esto hay que tener mucha precaución. ¿Qué es lo que está pasando en todo, verdad? Y es la definición. ¿Cuándo yo voy a decir que dos conjuntos son iguales? Si simultáneamente se cumplen ambos casos. ¿De qué? Que si para demostrar que A y B son iguales, yo tengo que demostrar que A está incluido en B y que B está incluido en A. O puede ser igual, ¿sí? Esta rayita de abajo puede que me está diciendo que el conjunto puede ser igual al conjunto B, ¿sí? ¿Y cómo se escribe en forma de conjunto? Se tiene que cumplir que ambas sean verdaderas. Para que los dos conjuntos sean iguales, es equivalente, ¿sí? A que A está incluido en B y que B está incluido en A. Pero el y, ¿qué significa? Que ambos tienen que ser verdaderos para que se cumpla la igualdad. ¿Sí? En forma de conjunto, ¿qué vamos a tener? Y esto es bien importante. ¿Sí? A es igual a B, es equivalente, sí, solo sí, para todo A cuantificador universal, el A que está para cabeza abajo, ¿verdad? Es para todo A o para cualquier A. ¿Qué se va a cumplir? Que si yo tengo un elemento que pertenece a A, sí es solo si A pertenece a B. ¿Qué me dice acá? Que si A pertenece a A, entonces A pertenece a B. O que B pertenece a A, entonces A pertenece a A. Es decir, el recíproco es verdadero. Esto, Víctor, hay que tenerlo bien en cuenta, que no se nos vaya a olvidar. ¿Sí? La definición cuando la igualdad de dos conjuntos. ¿Por qué? Si A pertenece a A, entonces para que sean iguales los dos conjuntos, A tiene que pertenecer a B. Sí, solo sí. O si A pertenece a B, entonces A tiene que pertenecer a A, al conjunto A. ¿Sí? Entonces eso es bien importante. ¿Sí? Es decir, esta definición sugiere que para mostrar que dos conjuntos A y B son iguales, debe mostrarse primero que todo el conjunto de A es un elemento de B y que luego que todo elemento de B es un conjunto de elementos de A. Y vamos a ver demostraciones acá. ¿Por qué? Porque si solo las definiciones no se pueden demostrar, ¿verdad? Pero los teoremas o las propiedades se tienen que demostrar, ¿sí? No solo con decir lo que es cierto, sino que demostrar lo que es verdad, afirmar que es verdad eso, ¿sí? Entonces eso es bien importante. El subconjunto, ¿cómo vamos a definir el subconjuntos? Si bien la igualdad requiere que dos conjuntos tengan exactamente los mismos elementos, y eso lo vimos en la tutoría pasada, otra relación importante se da cuando un conjunto contiene a otro, ¿sí?
Y es esto que contiene A incluido a B. Es decir, cuando todos los elementos de un conjunto A están incluidos en un conjunto B. ¿Sí? Es decir, si yo tengo esto, ¿verdad? Por ejemplo, si yo tengo el conjunto B, ¿sí? Y yo coloco el conjunto A, ¿sí? Entonces, como A está incluido en B, todos los elementos de A también están incluidos en el conjunto B, ¿sí? Y eso es lo que estamos hablando en este caso de conjunto, ¿verdad? Sin importar si todos los elementos de B están incluidos en A. Quiere decir que no importa si A puede ser igual que B también. Es decir, que no va a estar más pequeño, sino que va a ser el conjunto A, va a ser igual que el conjunto B. ¿Sí? No importara. ¿Y por qué no importa? ¿Sí? Porque A puede ser igual que B. Pero en este caso, ¿por qué? Porque tenemos esta rayita de abajo que nos dice que el conjunto A está incluido B o a lo sumo puede ser A, puede ser igual que B. Entonces esto es lo que nos dice, ¿verdad? Diremos que A es un conjunto de B y lo simbolizaremos de forma acá. A está incluido en B. ¿Se entiende la diferencia? ¿Sí? Que está incluido o puede ser igual que B. Si no tuviéramos la rayita, entonces solo A sería estrictamente que estuviera incluido en el conjunto B, pero no puede ser igual que B. ¿Se entiende la diferencia, Víctor? Silencio. Correcto. Y por eso que vamos a ver lo demás, ¿verdad? En este caso también podemos decir que B es un superconjunto de A. Simbólicamente, ¿qué nos está diciendo? Esto es bien importante tenerlo copiado, ¿sí? A está incluido en B o es igual si es equivalente para todo A, donde A pertenece a A, entonces A pertenece a B. Y el otro que decía A igual a B es equivalente para todo A, si A pertenece a A, si y solo si A pertenece a B. Ahí está la diferencia, que el subconjunto va en una sola dirección y la igualdad de los dos conjuntos va en doble dirección. El sí y solo sí, y acá solo el implica o el entonces. ¿Sí? Estas propiedades tenemos que irlas anotando. Esta sería la 2 y la otra sería esta de acá abajo. ¿Sí? Esta de aquí abajo. Esas son las importantes. La definición de igualdad de dos conjuntos y la definición de los subconjuntos. Ahora bien, se utiliza el símbolo que A no está incluido en B para indicar que A no es un subconjunto de B. Es decir, que puede tener algunos elementos, pero no todos los elementos de A están en B. Por lo tanto, ya no es un subconjunto de B. ¿Sí? Si fuera un conjunto de B, entonces todos los elementos de A forzosamente tienen que estar en el conjunto B. Pero en este caso no. Por eso no está incluido. Porque algunos pueden estar en el conjunto, algunos elementos de A pueden estar en el conjunto B, pero no todos los elementos de A. Entonces, por eso se le nota como para que se cumpla que A no está incluido en B. Al menos unos elementos de A no deben estar incluidos en el conjunto B, porque si están incluidos todos, entonces sí ya se daría esta propiedad, ¿sí? Simbólicamente, ¿qué es lo que estamos diciendo? Acá que no está incluido, es decir, sí, solo sí, existe con uno que no exista de los elementos, de un elemento que pertenece a A, entonces y ese A no tiene que pertenecer a B. Esta es la definición cuando no está incluido A en B. ¿Por qué? Porque existe un A tal que pertenece a un elemento del conjunto A y no tiene que pertenecer al conjunto B. ¿Sí? Esa es la definición cuando no está incluido un conjunto A un conjunto B. Y este de arriba es cuando A está incluido en B.
Estas se tienen que escribir, ¿verdad? ¿Qué es lo que está pasando? Con alguno que no esté, por ejemplo, vamos a ver un ejemplo ahorita. Vamos a ver que no esté incluido. Vamos a ver acá. Por ejemplo, yo puedo tener el conjunto A. Vamos a ver el conjunto A. Vamos a hacer pequeño, ¿sí? Por ejemplo, 1 y tiene el 2, ¿sí? Vengo y digo el conjunto B. El conjunto B es igual a quién? A 2, 4, 6, por decirlo así. 6, ¿sí? A está incluido en B, no, ¿verdad? ¿Sí? ¿Por qué A no está incluido en B? Porque hay un elemento que pertenece a A, pero que no pertenece a B. ¿Y cuál es ese, Víctor? Sería el 1. El 1, ¿verdad? Correcto. Esa es la idea. En cambio acá, para que A esté incluido en B, tendría que poner acá el 1, ¿sí? Ahí sí digo, ¿sí? En el conjunto B1 y digo que A está incluido en B, porque para todo elemento de A, todos los elementos también están en B. Por ejemplo, 1 está acá al final que lo puse. El 2 está al inicio, ¿sí? Recordemos que los conjuntos no los podemos poner ordenados y significan lo mismo, ¿verdad? Esa es la idea. Y el de la igualdad, claro, tienen que tener los mismos elementos, tanto el conjunto A como el conjunto P. Entonces, es bien interesante esto, ¿sí? Bien. ¿Dudas, Víctor? Todo bien, ¿verdad? Sí, licenciado, por ahorita creo que vamos bien. Correcto. Y unas veces cuando inicia la carrera, uno como que se siente bien separada las materias, ¿va? Pero ya cuando aumentan las materias, los ciclos, ya uno va uniendo todas esas ideas de todas las materias, ¿verdad? Entonces es normal que a veces uno se sienta así como que, o sea, que sienta las materias bien divorciadas, ¿verdad? Por decirlo así. Pero siempre tienen relación, ¿verdad? Pero a veces uno cuando está iniciando lo que es la carrera, cuesta verlo, ¿verdad? O sea, después uno se da cuenta de cómo se están convergiendo, ¿sí? Bien, veamos el subconjunto propio, ¿sí? El subconjunto propio. Cuando tenemos la relación A está incluido en B, es posible que A sea igual que B. Eso es lo que teníamos, ¿verdad? Aparte de lo que habíamos visto el subconjunto. Si se desea excluir posibilidad, se debe especificar que A es un conjunto propio de B. ¿Y cómo se ha simbolizado? ¿Cómo está simbolizado? Que A está incluido en B. ¿Cuál es la diferencia de un subconjunto a un subconjunto propio? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia de este conjunto a este conjunto a este subconjunto propio? Que en el subconjunto propio, A no puede ser igual a B. Correcto, exactamente, esa es la diferencia, ¿sí? Esa es la diferencia. Y aquí no estamos hablando de un conjunto particular. Por eso les digo, si ustedes, o si usted observa bien, ver lo generalizado, lo particularizado le va a dar, por decirlo así, risa, ¿sí? Pero es bien difícil verlo a veces. Pero en este caso estamos hablando de dos conjuntos A y B. ¿Quiénes eran el conjunto A y B? Cualesquiera, son arbitrarios, ¿sí? Es como cuando cuando está un maestro me ponía el ejemplo, ¿verdad? Cuando está un molde de hacer bloque o el molde de hacer, por ejemplo, una teja, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, el molde, cada teja, por ejemplo, cada bloque, el molde está, ¿verdad? Cada bloque son casos particulares. ¿Y quién es el caso general? El molde, ¿sí?
Entonces nos decía ese ejemplo que es bien interesante, ¿verdad? Que el molde era el caso general y los bloques que salían de ese molde para hacer bloque son los casos particulares, ¿sí? Entonces estamos viendo el caso general, dos conjuntos A y B, ¿sí? Eso es bien importante. ¿Cómo se define? Bien importante, A está incluido en B y es equivalente a que A está incluido, es decir, que A está incluido y puede ser igual que B, y aquí donde le quitamos que A tiene que ser diferente de B. Aquí se lo ponemos y aquí se lo quitamos, ¿sí? ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Que pues si A es diferente de B, pero A está incluido en B, entonces al final solo vamos a tener que A está incluido en B. Pero cualquiera puede decir, pero mire, A está incluido en B, o puede ser igual, o puede. Es decir, que va a ser verdadero uno de los dos casos, ¿sí? Y el que va a ser verdadero, ¿cuál va a ser? El que está incluido, pero no es igual. Y acá tenemos que A tiene que ser distinto de B. Entonces, si este es verdadero y este es verdadero, el I que nos hace verdadero. Para que sea verdadero el I, ambos tienen que ser verdadero. Y esa es la definición del conjunto. Para simbolizar que A no es un subconjunto propio de B, utilizamos la notación. Es decir, es como la pleca, que decimos que A no es un subconjunto propio de B. Entonces se cumple que cuando A no está incluido, ¿sí? Es decir, cuando A no está incluido en B o cuando A es igual a B, ¿sí? Eso es un poco de verlo, ¿verdad? Cuando A no está incluido en B, ¿sí? Y eso es muy importante estos conjuntos, ¿verdad? Bien, vamos a utilizar las equivalencias lógicas, ¿se acuerda? ¿Se acuerda de esto, las equivalencias lógicas, Víctor? Sí, Estuvimos viendo, ¿verdad? Unos ejercicios ya no utilizando la tautología, las contradicciones, las contingencias, sino que ya demostrarlas que se cumplen, que estas equivalencias, que se cumplen estas equivalencias lógicas, ¿sí? Entonces esto es bien importante, ¿verdad? La vamos a utilizar en las demostraciones. Ahora sí, ya viene lo interesante, Víctor. Esto que viene sí está bien interesante, es de analizar bastante, de ver qué es lo que pasa con eh, los conectivos lógicos, ¿sí? Y eso es lo que vamos a ver a continuación. Pero antes vamos a ver, perdón, antes vamos a ver la regla de modus pone. No sé si estuvieron en una tutoría, que era la tutoría de repaso número 2 o la tutoría de repaso de la tutoría ordinaria número 2. ¿Quién nos decía la regla de modus pone? Representado acá. Y esa la vamos a utilizar. Esta regla establece que dado un condicional y el antecedente del condicional, podemos concluir que consecuente del mismo condicional. Es decir, que yo tengo P implica Q como una premisa y yo coloco el antecedente de la condicional. Entonces yo voy a concluir el consecuente del mismo condicional. Eso es lo que nos dice la regla. Esta es la regla de inferencia de equivalencias también. ¿Sí? Entonces lo dice, P, el condicional P implica Q. Esta P significa la premisa. ¿Sí? Y tenemos el 2 que coloco. Tengo el condicional, dice acá, P implica Q. Entonces, si yo pongo el antecedente, porque P significa es el antecedente y Q se le conoce como el consecuente. Y si yo coloco la premisa del antecedente, ¿qué voy a concluir? Y aquí nos dice, podemos concluir el consecuente del mismo condicional. Es decir, que en la conclusión hacemos una rayita horizontal y yo qué voy a poner en conclusión, el consecuente. ¿Y quién es el consecuente? La proposición Q. Y la C significa conclusión, es decir, que yo puedo concluir el consecuente. Y acá nos está diciendo que simbólicamente es modus pone y de la premisa 1 y 2 es la que se está trabajando. ¿Sí? Entonces, bien,
Eso es lo que vamos a utilizar. Ahora sí, vamos a lo interesante. Ejemplo, demostrar. No que alguien le diga algo y usted diga, ah, sí es cierto. No, que se lo demuestre, a ver si es cierto. Como dice alguno, demostrármelo con hechos, ¿verdad? Entonces, esa palabra es bien común, ¿verdad? No lo digas con palabras, sino que demostrarlos con hechos, ¿verdad? Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Y siempre nos vamos a dar dos conjuntos cualesquiera, ¿sí? ¿Y qué nos dice? Demuestre que la intercepción está incluido en A o puede ser igual que A. Ahora sí ya podemos hablar de conjunto. Entonces, esto es el pan de cada día de las materias que van a ver más adelante. Demostraciones. Ese es el pan de cada día que van a ver en todas las materias. Entonces, por eso para mí este es como la raíz de todas las asignaturas. ¿Sí? Demuéstreme que A interceptado B está incluido en A. Pues bien, demostración. ¿Qué vamos a hacer ahorita? Utilizando la definición de subconjunto. ¿Qué nos decía la definición de un subconjunto? Que A tendría que estar incluido en B. Ajá, ¿y cómo nos decía equivalentemente? ¿Qué nos decía? Para todo A, Para todo A, entre corchetes o entre llaves, ujú, que A, A, ujú, A tiene que A pertenece A, a A. ujú. Eh, Entonces, entonces A pertenece a B. correcto. Ahí, o sea, es que eso es lo importante, ¿verdad? Imagínense si yo le pongo el primer ejemplo y no le doy la definición, o sea, esa es la idea, ¿verdad? Es un subconjunto, sabemos que A interceptado B está incluido en A. Ahora esa definición, ¿cómo la podemos ver? Con ese conjunto. Vamos a ver, permítame. Acá, en la definición, yo ya tengo que A interceptado B, que yo tengo la definición A, ¿verdad? Pero ahora lo vamos a hacer al revés. Lo vamos a decir que este es B, ¿sí? Es como que fuera B, está incluido en A, pero ahora no es B, sino que es la intercepción. ¿Cómo nos quedaría la definición, Víctor? Ok, va. Veamos si todo, vamos a ver. Mejor lo voy a borrar y voy a poner otro, ¿sí? Voy a poner el literal C, ¿sí? Imagínense ahora que tiene que C está incluido en A, ¿cómo nos quedaría la definición del subconjunto? ¿Cómo nos quedaría la definición del subconjunto? Sería, Sería que A está incluido en C o C no, incluido en A. C incluido en A, porque estoy C, diciendo que C es igual a A interceptado B. ujú. Ujú, Entonces, C está incluido en A, ujú. Es equivalente equivalente para cualquier, a, para todo A, ajá, para todo A. entre paréntesis, A pertenece a C, entonces Entonces A pertenece a A. A. Correcto. Ahora, en vez de C, le vamos, y como C es igual a A interceptado B, ahora, ¿cómo vamos a hacer? Ahora lo vamos a ver no como C, sino que como la intercepción. ¿Cómo nos quedaría? Nos quedaría A interceptado B incluido en A es equivalente para todo A, entre paréntesis, tal que A, no, perdón, A
Ahí no aparece un tal que va, no, que entre paréntesis A pertenece a la intercepción, entonces A pertenece a A. Pero en este caso no le vamos a llamar al elemento de la minúscula, le vamos a llamar X. Entonces, ¿cómo nos va a quedar la definición? Nuevamente, A interceptado B está incluido en A, es equivalente a decir que para todo X, entre paréntesis, X pertenece a A interceptado B, entonces X pertenece al conjunto A. ¿Sí? Y eso es lo que vamos a ver. Ajá. La idea es captar lo que estamos estado viendo. Para todo X, como ya no lo vamos a llamar A minúscula, no que lo vamos a llamar X minúscula, entre paréntesis que le dije que X pertenece a la intercepción, entonces X pertenece al conjunto A. Se entiende la idea, ¿verdad? Lo único que acá teníamos B, a esto le llamábamos B y a esto le llamábamos B, ¿sí? Pero A, como lo que queríamos, ¿qué es lo que tenemos? A interceptado B está incluido en A. Por eso le hice mención que se pudiera ver como C, para no confundirse. Pero se entiende, ¿verdad? La misma idea, ¿sí? Como que este fuera B, A fuera B y A interceptado B fuera B, ¿sí? Así. ¿Estamos bien, Víctor? Sí, sí, sí. Lo único que tenemos es la intercepción y la intercepción es otro conjunto, pues, ¿sí? Entonces, esto, ¿sí? Por lo tanto, ¿qué tenemos que demostrar? Porque yo esto es lo que quiero demostrar, por lo tanto, yo quiero demostrar que, por lo tanto, debemos demostrar que si X pertenece a la intercepción, para, para un X cualquiera o para cualquier X, entonces X pertenece a A. Y es lo que yo estoy diciendo acá. Esto es lo que yo quiero demostrar, ¿sí? Porque dice, demuestre esto. Yo estoy poniendo la tesis ahorita, la tesis. Solo me dicen que A y B son dos conjuntos cualesquiera como hipótesis. ¿Sí? Pero me dan una hipótesis aparte de eso, ¿sí? Me están diciendo que yo puedo partir de que X pertenece a la intercepción de A interceptado B. Y de ahí es que vamos a partir. Por eso digo, pero si X pertenece a la intercepción que estoy diciendo, Víctor, ¿qué estoy diciendo si X pertenece a la intercepción de A interceptado B? Que X pertenece. Ya lo vimos anteriormente, la definición de la intercepción. Y lo vimos con ejemplo. Si X pertenece a la intercepción que estoy diciendo, ¿qué pasa con X? Que X pertenece a ambos porque en la intersección son los que están en común. Correcto, me estoy diciendo entonces que X pertenece a A y X pertenece a B. ¿Por qué yo estoy tomando esto, esta parte? ¿Por qué estoy tomando esta parte? Porque es parte de mi hipótesis. Que X pertenece a la intercepción. Y entonces, a partir de que X pertenece a la intercepción, yo quiero demostrar al final que X pertenece a A. Entonces, excelente, Víctor. Si X pertenece a A y X, estoy diciendo que si X pertenece a la intersección, estoy diciendo que el elemento X pertenece al conjunto A y que el elemento X pertenece al conjunto B. Correcto, eso es lo que yo estoy diciendo. Por eso definimos el conjunto allá al inicio, ¿verdad? Entonces, ¿qué estoy diciendo acá? De donde, ¿qué pasa? Aquí concluimos que de donde que X, ¿qué pasa? Pertenece al conjunto A. ¿Y qué quería demostrar yo? Que a partir de que X perteneciera a la intercepción, entonces X pertenece a A. ¿Sí? O sea, ¿qué quería demostrar yo? Bien, perdón. Veamos. Ok.
Esto quiero demostrar yo. Perdón, esto es lo que me da lo que yo quiero demostrar, pero lo que realmente nuestra tesis es esto, porque yo tengo que partir de la intersección y llegar a que X pertenece a. Y pues claro, pero o sea, ¿de dónde salimos de nuestra hipótesis? Por decirlo así, esta es nuestra tesis, ¿sí? Y esta es nuestra hipótesis, H. Desde las hipótesis queremos demostrar la tesis. ¿Y la tesis quién es? X pertenece a A. Entonces vamos a partir, si X pertenece a A, estoy diciendo que lo que usted me dijo es que X pertenece a A y también que X pertenece a B. Entonces, ¿qué estoy incluyendo yo? Que X pertenece a A. ¿Y qué es lo que hemos estado utilizando? Ah, claro, la definición del subconjunto. Entonces aquí estoy diciendo, estoy diciendo que X pertenece a A y que X pertenece a B. Ah, si X pertenece a A y X pertenece a B, entonces estoy diciendo que X pertenece a A, porque aquí lo estoy diciendo, que X pertenece a A y X pertenece a B. Entonces ahí es donde completamos la prueba. Esta se llama esto se llama demostración y esto es bien importante, Víctor. ¿Sí? Esto es bien importante. Y lo que completa la prueba. ¿Qué quería demostrar yo todo esto? ¿A partir de quién? De que X pertenece a la intercepción. Y concluimos que, y llegamos acá. Entonces, sí, por eso es bien importante acá, ¿sí? Partimos de acá de la hipótesis y llegamos a la tesis, ¿sí? ¿De dónde partimos? De la hipótesis X pertenece a A y llegamos a qué? A la tesis, a demostrar que X pertenece a A. Entonces, ¿qué estoy diciendo? ¿Qué estoy demostrando? Que eso estoy demostrando yo, que si X pertenece a la intercepción, entonces X pertenece a A. Y era lo que quería demostrar, que es lo mismo que significa esto. ¿Se entiende la idea, Víctor? Si no, lo vuelvo a explicar, no hay ningún problema. No, no, sí, Sí, una solo pregunta. lo que ha subrayado de Celeste, donde dice, se define cómo es la definición del subconjunto, ¿verdad? Correcto, así es. Y vamos a partir de la hipótesis, que es que Pero, X pertenece a la intercepción. ajá, pero vaya, se ocupó la de subconjunto Ujú. porque se está hablando de una intercepción. O, No, en este caso estamos hablando del subconjunto porque acá nos dice que estamos hablando de un conjunto de la intercepción. ajá, Por eso estoy hablando, y estoy utilizando la intercepción de estos dos conjuntos, como digamos A interceptado a B me da un conjunto C, por ejemplo. sí, Está incluido en A. Entonces yo ocupo la definición de lo que estoy viendo acá. Por ejemplo, si en vez de A interceptado a B hubiera tenido C, entonces hubiera sido para todo X, X pertenece a C, entonces X pertenece a A. ujú. Pero como estoy Sí, utilizando la intercepción, o pude haber estado utilizando la unión. sí, ¿Sí? o sea, mi inquietud es, digamos, siempre que, por ejemplo, en un problema o en el examen nos hablen de que eh, se me fue lo que le quería, No, no ¿cómo, se preocupe, cómo tranquilo, piense. o sea, cuándo utilizar lo del subconjunto o siempre? No, aquí me lo está diciendo. Ajá, O en pocas palabras, aquí me lo está diciendo. Aquí me lo está diciendo qué es qué definición voy a ocupar. Y aquí ahí me está definiendo el subconjunto. Aquí en lo que está de verde. Acá. ajá, vaya, vaya, esa era mi inquietud. ¿Cuándo Ujú. ocupar uno, cuándo ocupar otro? Correcto, esto es lo que le va a decir. Cuando veo inclusión, incluido, sí, de ocupar la definición de inclusión. Si es igual, ¿qué hubiera cambiado? Si hubiera sido A interceptado B igual a A, que acá hubiera puesto las dos flechitas, ¿sí? Que va para la izquierda y que va para la derecha.
porque esa es la definición de dos conjuntos cuando son iguales, ¿sí? Si así hubiera sido, licenciado, se ocuparía el de la igualdad. De la igualdad, que sería X pertenece a interceptado B, si solo si X pertenece a A. O la doble implicación, ¿verdad? Que la flechita va para la derecha y que va para la izquierda, correcto. En la Ujú. igualdad se hubiera ocupado esta. Lo vamos a ir lo vamos a ir un poquito para atrás, para esta. No sé si ya captan. Sí, sí. Esta. ¿Ah? No sería si, esta sería las dos flechitas para ambos lados. Ujú, Sí, solo sí. Pero como nos está hablando de un subconjunto, ¿cuál utilizamos? Este, la ujú. equivalencia de este, sí. Entonces ahí es como ir, ¿cómo le puedo explicar? La matemática a veces es como un rompecabezas, ¿verdad? O sea, un rompecabezas donde tenemos, eh, por cada definición tenemos una definición, o para cada conjunto tenemos una definición, y eso es lo que vamos a ir construyendo, ¿sí? Y estamos bien entonces, ¿verdad? Sí, sí, muchas gracias por aclararme ese No, punto. no hay problema, que para eso estamos, ¿verdad? Note que en este último paso utiliza la tautología, esto, ¿sí? Que yo puedo tener P y Q, entonces P. Si esto es una tautología, ¿sí? Pero A, ¿quién es P? X pertenece a A. ¿Quién es Q? X pertenece a B. Entonces, ¿qué hemos concluido? Que X pertenece a A, pero X pertenece a ¿quién es? P. Entonces se ha utilizado una tautología, ¿sí? Y esto ya lo vimos, ¿verdad? Si hacemos la tabla de verdad, vamos a saber que es una tautología, ¿sí? Bien, veamos este otro. Veamos este problema, ¿sí? Sea A y B dos conjuntos cualesquiera, demuestre que A está incluido en B y sí, solo sí, A interceptado B es igual a A. Entonces, ¿qué me está dando acá? Utilizaremos la equivalencia lógica P si solo si Q es equivalente a P entonces Q y que Q entonces P. Entonces, ¿cuál es esta? Vámonos a la tabla. ¿Cuál es la que vamos a utilizar? Por eso es bien importante las equivalencias que hemos visto. Acá, ¿verdad? ¿Cuál es? La última, la que estamos viendo, ¿ve? La 12, la propiedad 12. La propiedad de equivalencia. ¿Y cómo lo podemos ver como conjunto? Ah, eso es bien importante. ¿Eh? ¿Cómo lo podemos ver como conjunto? ¿Sí? ¿Qué es lo que estoy diciendo yo? Por ejemplo, ¿cómo podemos compararlo? ¿Sí? Vamos a ver acá. Este que está acá, ok, amarillo, ¿verdad? Esto que está acá, Víctor, es mi P, ¿sí? Sí. Sí y solo sí que es todo esto, sí y solo sí que es lo mismo, ¿sí? Sí y solo sí, Q, pero Q, ¿quién es? A interceptado B igual a A. Ese es mi Q. Sí equivalente es equivalente a quién? ¿A qué? ¿Sí? Este es P, que es A incluido, A está incluido en B, entonces, ¿sí? P está incluido en Q y Q está incluido en P, ¿sí? Ahora bien, perdón, quiero ver, perdón,
Perdón, la equivalencia lógica, ¿sí? Perdón, la equivalencia lógica se está ocupando en este caso de la igualdad, no de A incluido en B, ¿sí? Pero también se puede ver como le estaba diciendo. Pero ¿qué estoy diciendo para demostrar? ¿Sí? Lo que yo quiero mostrar, la igualdad es como A interceptado a B es igual a A, es cierto lo que lo estoy diciendo, ¿verdad? Pero en este caso vamos a utilizar la equivalencia lógica, pero en esta igualdad. A interceptado B es igual a A. ¿Qué estoy diciendo? Estoy diciendo lo mismo, que P si solo si Q, por la definición de la igualdad. ¿Se acuerda cuando teníamos para todo A, ¿sí? Tal que A pertenece a A, si y solo si A pertenece a B. Entonces, para demostrar esta igualdad, yo lo que estoy diciendo que para demostrarlo, yo primero voy a demostrar en pocas palabras es esto, ¿sí? Disculpe, lo estaba viendo así, es cierto lo que le estaba diciendo, pero no, aquí lo que estamos hablando en este caso es lo que vamos a demostrar. Es decir, que este es mi A, este es mi P, A interceptado, y A es mi Q, ¿sí? Lo que pasa es que lo estaba viendo el más completo de la demostración, ¿sí? Entonces, P implica Q, ¿sí? Es decir, que A interceptado B para todo X que X pertenece a la intercepción, entonces X va a pertenecer a A. Y para todo X pertenece a A, entonces X va a pertenecer a la intercepción. O lo podemos ver como conjunto. O A interceptado B está incluido en A y A está incluido en la intercepción. ¿Sí? Pero este también es mi hipótesis. Porque por ejemplo, esta es mi hipótesis, ¿sí? Y esto es lo que yo quiero demostrar, mi tesis, lo que está de amarillo, que A interceptado B es igual a A. Y acá lo que yo estoy comparando es la forma de la propiedad de la equivalencia, ¿sí? Entonces se lo he dicho con la definición de elemento y también se lo he dicho como la definición de conjunto, ¿sí? Por eso se lo dice, P implica Q, ¿quién es? P es mi A interceptado B y A es Q. Entonces yo digo, P implica Q. Estoy diciendo, en conjunto, ¿qué estoy diciendo yo? Que A interceptado B está incluido en A. Como la definición de elemento que estoy diciendo, que para todo A pertenece a la intersección A interceptado B, entonces A pertenece al conjunto A. O lo otro, para todo A pertenece al conjunto A mayúscula, entonces A pertenece a A interceptado B. Se lo digo como conjunto y se lo digo como elemento de la definición. Entonces, eso es lo que vamos a ver. Vamos a demostrar primero esto, cabal lo que le decía, ¿verdad? ¿Sí? Como yo lo que quiero es demostrar que si A está incluido en B, entonces A interceptado B es igual a A. Eso es lo que yo quiero demostrar, ¿sí? Entonces, para demostrar, ¿sí? ¿Sí? El problema es que como estamos viendo sí, solo sí, ¿verdad? Entonces, está el grande y está el pequeño. El grande fue lo primero que le dije y el otro que está pequeño, porque los dos vamos a utilizar, ¿sí? El grande es que A está incluido en B, sí, solo sí, A interceptado es igual a A, ¿sí? Es decir, en el grande yo le dije que este es mi hipótesis, ¿sí? Y este es mi tesis. Pero como acá tengo una igualdad, ¿sí? Y lo mismo como elemento, si solo si P implica, si solo si Q, entonces eso es lo que vamos a hacer. Para demostrar una igualdad de conjunto, ¿qué se tiene que hacer? Como A interceptado B igual a A, para demostrar nuestra tesis, es necesario que, y eso es lo que le decía anteriormente, ¿sí? Por eso que le expliqué lo grande y después le expliqué lo pequeño, porque como que hay dos sí y solo sí, ¿sí? En el A incluido B, sí y solo sí, ha interceptado A. Y también acá está un sí y solo sí, porque estoy hablando de la definición de igualdad de dos conjuntos. Que decíamos ¿qué decía? Que para todo A, tal que A pertenece a la intercepción, sí y solo sí, A pertenece al conjunto A. Entonces aquí hay un sí y solo sí, también tenemos este otro sí y solo sí.
Es un poco confuso, no sé si me estoy dando a entender, Víctor. Sí, creo que sí, licenciado. Ok. Va, la hipótesis donde partimos y la tesis lo que queremos demostrar, ¿sí? Entonces, por eso lo explicaba primero, ¿verdad? Las dos, porque nos dice acá, para demostrar la igualdad, ¿qué tenemos que demostrar? Que A interceptado B está incluido en A y que A está incluido en A interceptado B. Y es lo mismo que está acá, ¿sí? Pero acá la estamos viendo como proposiciones, es decir, para X que pertenece, para todo X, X pertenece a la intercepción, ¿sí? Y X pertenece a la, entonces X pertenece a A. Y lo otro es, para todo X que pertenece a A, donde A pertenece a A, entonces A pertenece a la intercepción. O sea, es que al final lo que le estoy diciendo es esto, en pocas palabras. Vámonos anteriormente, por eso que esto es un poquito complicado, pero quiero que quede claro. Acá, acá. A igual a B, ¿sí? A es igual a B, es equivalente a está incluido en B y B está incluido en A. Eso es lo que le estoy diciendo. Y el A igual a B, ¿sí? Es un sí y solo sí. Y como elemento, ¿qué es lo que estoy diciendo? Que para todo A, tal que A pertenece al conjunto A, sí y solo sí, A pertenece a B. Lo único que en este caso A es la intercepción y el B es A. Entonces ahí tenemos que tener mucho cuidado, Víctor. Es un poquito complicado y a veces esto es un poquito pesadito y cuesta también, no es fácil explicarlo, ¿sí? Bien, entonces tenemos esto, ¿verdad? Para demostrar que dos conjuntos A interceptado B por la definición que teníamos, que A interceptado, tengo que demostrar las dos cosas. A interceptado B está incluido en A y A está incluido en A interceptado B. Es lo que estoy diciendo acá, que P, en pocas palabras, como proposiciones, estoy diciendo la definición de elemento, que es lo que estoy diciendo como conjunto, como elemento, que para todo X que pertenece a la intercepción, entonces X pertenece a A. Y el otro es que para todo X que pertenece a A, entonces X pertenece a la intercepción. ¿Sí? Eso es lo que estoy diciendo. Entonces, por eso vamos a demostrar que A está incluido en la intercepción. Y alguien me puede decir, pero mire, licenciado, ¿por qué no vamos a demostrar que A interceptado B está incluido en A? ¿Por qué no lo vamos a demostrar? Porque ya lo demostramos a dónde. Es la misma forma de este ejercicio, ¿sí? A interceptado B está incluido en A, ¿sí? A interceptado B está incluido en A. Este ya lo demostramos en el ejemplo anterior. Por eso solo vamos a demostrar que vamos a mostrar que cuando A está incluido en A interceptado B. La única condición que es bien importante es que podemos utilizar nuestras hipótesis, ¿sí? No podemos llegar a una tesis si no tenemos hipótesis. Las hipótesis nos llevan a la tesis, ¿sí? Entonces, por eso, en este caso, ya lo demostramos. Por ejemplo, lo que le mencionaba, A interceptado B está incluido en A. Ese lo demostramos en el ejemplo anterior, Víctor. ¿Sí? Sí, sí. Entonces solo vamos a demostrar porque este ya lo demostramos anteriormente, como que lo volvamos a demostrar. Entonces solo vamos a demostrar ¿sí? Y eso es lo que vamos a hacer. ¿A partir de qué? A partir de la hipótesis. Ay, ¿cuál es la hipótesis? Que A está incluido en B. Por eso me dice, demuestre que A está incluido en B, si y solo si nuestra tesis. Entonces tenemos que diferenciar quién es nuestra hipótesis. ¿Y eso por qué? Porque nuestra hipótesis nos ayudan, nos alimentan de alguna forma para llegar a la demostración, a lo que yo quiero llegar. ¿Sí? Entonces, por le dice que, por eso me quise medio confundir, me va a disculpar.
porque es como que habían dos sí y solo sí, uno grande y uno pequeño. Uno que lo dice el problema y el otro que está acá, en la igualdad, según la definición de la igualdad de dos conjuntos. Entonces, pero nuestra hipótesis que nos dice, tenemos que diferenciar, Víctor, siempre nuestra hipótesis, que eso es bien importante. Pero por hipótesis tenemos que A está incluido en B y yo quiero demostrar esto. ¿A partir de quién? De A incluido, que A está incluido en B. Entonces, ¿qué voy a utilizar acá? ¿Cuál sería la definición que voy a ocupar acá, Víctor? Sería la de la intercepción, licenciado. No, acá, nuestra hipótesis. ¿Cómo me quedaría como la definición de un subconjunto, como elemento? Acá. Definición de un elemento, ¿cómo me quedaría? Ahí estaríamos hablando de igualdad. No, de subconjunto, no de igualdad de conjunto. Es que Ajá, tenemos A ajá, está incluido en B por ajá. hipótesis. Entonces, por definición que yo sé, cuando me dicen como elemento, A está incluido en B, Víctor. Ujú. Entonces estamos hablando que para todo el del subconjunto se ocuparía entonces. Correcto, exactamente, Víctor. A sería A está incluido en B. Ajá, la eh, definición de elemento, correcto. Equivalente. ajá, equivalente para todo A. Ujú. Este corchete A pertenece. A pertenece. A pertenece a A. A, correcto. El elemento A pertenece al conjunto A. Entonces A Entonces, pertenece a B. y perfecto, Víctor. Esa es la idea. Perfecto. Vean que no podemos decir algo que no conocemos, ¿sí? Entonces, para la demostración es bien importante las equivalencias lógicas. Por eso todo lo que hemos visto es bien importante, ¿sí? Bien, entonces, es decir, por hipótesis sabemos que A está incluido en B. Esta es nuestra hipótesis. Ya la tesis ya se dividió en dos partes, en que A interceptado está incluido en A y que A está incluido en la intercepción, Víctor. Pero yo como esta ya la demostré, ya solo me quedo con esta. Entonces por eso dice, por hipótesis, A está incluido en B para demostrar que A está incluido en la intercepción. ¿Y por qué yo no ocupo esta? Porque esta ya la demostré en el ejemplo anterior, es decir, estar haciendo lo mismo. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiero demostrar yo, Víctor? Esta ahora, como yo ya tengo, ¿sí? Vamos a ver, como yo ya tengo, esta ahora va a ser mi hipótesis, ¿sí? Y esta va a ser mi tesis, ¿sí? Entonces venimos, que formalmente dice, ¿qué nos dice? Bueno, voy a borrar esa parte porque, perdón, vamos a ver, acá, ¿sí? 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 ¿Qué estoy diciendo yo? Que formalmente, ¿qué es lo que yo quiero, qué es lo que me está diciendo? ¿Qué es lo que yo quiero demostrar como elemento de definición? Que para todo X, X pertenece a A, entonces X pertenece a la intercepción. Esto es lo que yo quiero demostrar como elemento, no como conjunto, sino como elemento. ¿Sí? ¿Partiendo de quién? De mi hipótesis. Pero ¿qué me dice? Comenzamos por tomar a un X cualquiera, que lo que yo estoy diciendo, que el cuantificador universal para todo X, ¿qué nos está diciendo? Para demostrar que X pertenece a la intercepción. Es decir, que yo todavía estoy explicando lo que yo quiero demostrar. Entonces,
Debemos demostrar que X pertenece a A y X pertenece a B. ¿Qué es lo que está acá? ¿Qué es lo que está acá? Esto es lo que yo estoy explicando en la penúltima y en la última línea, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo yo en pocas palabras? ¿Sí? Esto, ¿sí? Entonces vamos a partir de dónde. Pero sabemos que, ¿qué sabemos que? X pertenece a A, ¿sí? Entonces, solo debemos probar que X pertenece a B. ¿Y esto por qué? Porque esta también es nuestra hipótesis, que X pertenece a A. Y entonces lo que yo quiero demostrar es que X tiene que pertenecer a la intercepción. Por eso que como yo ya sabemos que X pertenece a A, entonces solo falta que X pertenece a B para decir que X pertenece a la intercepción. Entonces ahí murió la demostración. Entonces ahorita lo que me falta es que X pertenece a B. Entonces, pero como ya sabemos por hipótesis, si X pertenece a A y tenemos que, por la hipótesis, acá la hipótesis es que A está incluido en B. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo? Por la definición que estoy diciendo entonces. La definición, Víctor, para todo X, A es para todo A, pero cualquier letra puede servir arbitrariamente. Que para todo A, el cuantificador, X pertenece a A, entonces X pertenece a B. Entonces, ¿qué estoy diciendo acá? Que por modus pone tenemos que X pertenece a A. ¿Y esto por qué? Si yo tengo por hipótesis que X pertenece a A y yo tengo la condición que X pertenece a A, entonces X pertenece a B, que es la condición, y el X pertenece a A es mi antecedente, entonces yo puedo concluir por modus pone el consecuente. ¿Que ¿Quién es el consecuente? Que X pertenece a B. ¿Qué regla estoy utilizando aquí? La regla de modus pone. Esta. Teníamos la condición, aquí sería X que pertenece a A, entonces X pertenece a B. Y si yo tengo el antecedente que X pertenece a A, entonces yo por conclusión, por modus pone, yo puedo decir que X pertenece a B por la regla de modus pone. Esta es la regla que yo les estoy, es la que nos va a servir. Entonces venimos acá. Aquí donde concluyo, por la regla de modus pone, X pertenece a A. Ah, y si X pertenece a A y X pertenece a B, ¿qué estoy diciendo entonces, Víctor? Víctor. Sí, sí, estoy pensando. Pero, Ok, perdón, no hay problema. Si quiere anote algunas cosas importantes, no hay problema. Solo me dice que me detenga y... ¿Sí? sí, no, no, no. Como la tutoría, me imagino, la va a compartir y en la grabación voy más despacio. Sí, correcto. Repítame la pregunta, licenciado, perdón. O sea, ok, lo que hemos hecho, ¿verdad? Ajá, Lo último acá. Como por la hipótesis por lo que queremos demostrar, aquí me están dando otra hipótesis. ¿Cuál es la sí, hipótesis? El antecedente. ¿Cuánto es el antecedente? Que X pertenece a A, ujú, porque este es un condicional. sí, sí, Entonces yo ya tengo, entonces partimos de que ya sabemos que X pertenece a A por el antecedente. X sí, pertenece a A es el antecedente y X pertenece a la intersección, que es el consecuente. Entonces yo quiero demostrar el consecuente, ¿sí? Este Q es el que yo quiero demostrar y X pertenece a A es mi P. Entonces digo, comenzamos por tomar a un X que pertenece a cualesquiera para demostrar la intercepción. Pero, ¿qué es lo que queremos demostrar? Que X pertenece a A y X pertenece a B, porque nuestra tesis nos dice que X pertenece a la intercepción. Y para que X pertenece a la intercepción, yo tengo que tener que X pertenece a A y X pertenece a B. Ah, pero porque ya sabemos que X pertenece a A. ¿Y esto por qué? Por P. Aquí está P, ¿sí? Acá está P, acá está P, ¿sí? sí, Este por hipótesis.
¿Y qué otra hipótesis me dan? Que A está incluido en B. Aquí tenemos la otra hipótesis. Entonces, por definición de elemento nos queda para todo X entre paréntesis, X pertenece a A, entonces X pertenece a B. Y por la regla de Monuspone, podemos concluir que X pertenece a A por el condicional. ¿Y cuál es la regla de Monuspone? Que es lo que que le he mencionado anteriormente. ¿Sí? La regla. Que si yo digo que tengo esto, que X pertenece a A, ¿sí? Entonces, ¿qué me dice? Que X pertenece a quién? A B, por la definición de subconjunto. Esta es la primera premisa. Pero si yo tengo en este caso que X pertenece a, ¿sí? Entonces, ¿qué puedo concluir yo? Si yo tengo el antecedente y yo tengo el condicional, como modus pone, entonces yo estoy diciendo en conclusión que X pertenece a A. Esa es la regla de modus pone. ¿Sí? Si yo tengo el condicional y coloco y tengo el antecedente, entonces yo puedo concluir el consecuente, que es X pertenece a, no a A, es a B, perdón, ¿sí? A A, ¿sí? Entonces X pertenece a B, ¿sí? Entonces esta es la regla de modus pone. Y esto, entonces decimos que si X pertenece a A y X pertenece a B, ¿qué estoy diciendo, Víctor, en pocas palabras? Que X pertenece a ambos prácticamente. Correcto, a ambos. ¿Y qué es lo que quería demostrar? Que X perteneciera a la intercepción, ¿sí? Ajá, porque en la intersección son los elementos que están en común, ¿no? En común, Que correcto, pertenecen a ambos. correcto. Pero en este caso estamos demostrando una parte, Víctor, porque aquí nos dice sí y solo sí. Entonces hay dos flechitas para un lado. Hoy tengo A interceptado B igual a A, entonces yo tengo que demostrar que A está incluido en B. Porque sí y solo sí, por eso le dije que había dos sí y solo sí, uno pequeño y otro grande. Y eso es la otra parte que nos falta para demostrar. Porque en sí y solo sí hay que demostrar la doble implicación, que P implica Q y que Q implica P. ¿Y qué es lo que tenemos acá? ¿Sí? Aquí es lo que completa la demostración de literal lo primero. Falta que demostrar que la otra parte, que A interceptado B es igual a A, entonces A está incluido en B. Ahora es al revés. Esta es mi hipótesis y esta es mi tesis. Ahora cambió porque es sí y solo sí. Entonces hemos mostrado una dirección y otra vamos a mostrar la otra dirección. Pero ¿qué tenemos por igualdad? ¿Sí? La de igualdad de dos conjuntos, ¿qué tenemos? Es equivalente si para todo X, entre paréntesis, X pertenece a la intercepción, si solo si X pertenece a A. Por la definición, Víctor. Pero si X pertenece a la intercepción, para cualquier X que tenemos que, si X pertenece a A, es decir, si X pertenece a A, estoy tomando la otra, la contra, es decir, la recíproca, ¿sí? Que X pertenece a A, como es un sí, solo sí, yo puedo tomar que X pertenece a A, ¿sí? Y yo puedo tomar esta dirección, que si X pertenece a A, entonces X pertenece a la intersección. Es decir, cuando tenemos sí y solo sí, podemos ir de las dos direcciones, Víctor. Sí, Las dos sí. direcciones. Entonces yo he tomado la de la izquierda y yendo hacia la derecha, pero yo puedo tomar esta de la derecha y yendo hacia la izquierda. Entonces yo he tomado la que me conviene. ¿Por qué lo puedo utilizar? Porque es mi hipótesis, es lo que yo he capturado de información. ¿Y qué es lo que quiero demostrar? La tesis. Pero si yo tengo que X pertenece a A, entonces X pertenece a la intersección, entonces yo estoy diciendo que porque pertenece a la intersección, Víctor, X pertenece a A y X pertenece a B. Y si X pertenece a
Y entonces se tiene que si X pertenece a A y X pertenece a B, entonces lo que estoy diciendo es que para todo X, X pertenece a A, entonces X pertenece a B. Porque a partir de que X pertenece a A y concluí de que X pertenece a B. Por lo tanto, para todo X, por eso tomé para cualquier X. Entonces, para todo X, que es el cuantificador, X pertenece a A, entonces X pertenece a B. Por lo tanto, A está incluido en B, que es lo que yo quería demostrar, esta parte, nuestra tesis. ¿Sí? Entonces tenemos que tener bien claro la definición. Tres cosas bien importantes, Víctor, en una demostración. Primero, conocer la definición de la igualdad de conjunto y la definición de subconjunto. Segundo, definir nuestras hipótesis. Y tercero, definir nuestra tesis, qué es lo que queremos demostrar. Nuestra hipótesis y nuestra tesis y las definiciones de conjunto y subconjunto. Víctor, ¿qué horas tiene por casualidad? Las 19, licenciado. Ok, perfecto. Nos faltó bastante, pero bueno, nos vamos a quedar hasta acá. De todas maneras, no termino, ¿sí? Está bien, licenciado. Ahí vamos a ver estos dos ejemplos y vamos a ver una parte de complemento de un conjunto y vamos a ver diagrama de Venn, ¿sí? Pero es bien importante esto me interesa bastante porque esto es lo que van a utilizar en toda su carrera, ¿sí? Bien, entonces nos vamos a quedar hasta acá, Víctor. De acuerdo, licenciado. Sí. Una consultita rápida. Antes del examen, ¿no van a ponernos alguna guía para practicar? Eh, En la ruta de aprendizaje están las guías que tienen que practicar, Víctor. de acuerdo, de acuerdo. En la ruta de aprendizaje, cada unidad tiene una ruta de aprendizaje y ahí se tienen que guiar. Sí. De acuerdo, licenciado. No sé, otra pregunta, Víctor. No, 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 por ahorita no. Ah, perfecto. Entonces, feliz noche, Víctor, y hay muchas gracias por haber asistido a la tutoría. Muchas gracias a usted, licenciado. Feliz noche también. Bueno, descanse.